Buenos días. ¿Me oyes bien, no? Ok. Pues esta mañana seguimos con nuestro estudio del libro de Génesis. Entonces, si tienes una Biblia a la mano, pues te invito pues sacar tu Biblia y abrirlo al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y vamos a continuar donde lo dejamos, en capítulo 6. Y hoy vamos a comenzar a ver uno de los personajes claves del libro de Génesis. Es un hombre llamado Noé. Y la historia de Noé y el arca y el gran diluvio, pues es una de las historias más memorables, ¿no? del Antiguo Testamento. Y esta historia continúa pues inspirando, maravillando, confundiendo, inspirando a la gente, ¿no? Y quiero empezar, de hecho, con un pequeño videoclip. Es la historia de un hombre del siglo XXI, un holandés que ha sido inspirado a nivel personal por la historia de Noé. Vamos a ver un pequeño videoclip. Prepararse para el diluvio universal. Un ciudadano de los Países Bajos considera que la época en la que vivimos es semejante a la que antecedió a la catástrofe bíblica y junto con su familia busca salvarse en un arca. Los pormenores sobre la construcción de la enorme embarcación en el siguiente reportaje. La mitad de los Países Bajos se encuentra inundada. El diluvio universal ha vuelto a azotar al mundo. Este fue tan solo un sueño, pero le impresionó tanto a Johan Hubert que al despertar decidió encontrar una solución para salvarse. ¿Y qué puede ser mejor que recurrir a una receta que ya demostró su eficacia? Se trata de un arca, por supuesto. En caso de una gran inundación, les invito a todos a bordo. Para sobrevivir, será completamente gratis. El coloso de madera, alto como un edificio de 4 plantas, se distingue a varios kilómetros. Conforme al Antiguo Testamento, 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. Al realizar los dibujos técnicos, Johan Hubert se guiaba por el libro del Génesis. Los tiempos de Noé eran malos, los hombres se mataban por nada. Ahora vivimos en una época similar. Hay conflictos militares en todo el mundo. La vida humana no cuesta nada. ¿Cuál es la diferencia? A bordo hay reservas de agua potable para superar una larga travesía. Ahora está almacenando los alimentos, incluidas las frutas y las verduras. Sin embargo, por el momento los cocodrilos, elefantes, canguros o hipopótamos son de plástico o de goma. El constructor del arca no se puede permitir adquirir animales de verdad, son demasiado caros, pero está dispuesto a salvar a sus mascotas. Y estos periquitos sustituyen a la paloma que le trajo a Noé la hoja de olivo. Les cuida la hija de Johan, Debra. Ella fue la única que enseguida apoyó la idea de su padre y no lo lamenta. Todos mis amigos observaban a mi padre trabajando. Empezaron a hacerme preguntas. ¿Qué hace tu padre y por qué? Al principio me molestaba un poco, no sabía cuál sería la reacción de la gente, pero mostraban interés. Me gusta que mi padre esté construyendo un arca. Ahora a Johan le ayudan varios parientes. Llevan 3 años serrando, alisando y metiendo clavos. Johan logra transmitirles su energía y entusiasmo a todos. El arca puede salir al mar y disponiendo de reservas de comida se podrá navegar en ella de 3 a 4 años. En este vídeo, filmado por Johan Hubert, se ve su arca navegar por primera vez. El navío, que atravesó 30 kilómetros de Dordrecht a Rotterdam, recibió un certificado que le permite realizar viajes transatlánticos. Pues interesante esta historia moderna, un hombre inspirado, ¿no? por la historia de Noé. Y como mencioné en otra semana, el libro de Génesis es un libro cuidadosamente elaborado. Tiene mucha estructura poética, tiene mucho simbolismo. Creo que mencioné también que está dividido en 10 partes, 10 mini libros, como 10 es el número de completar, ¿no? Y cada mini libro del libro de Génesis comienza con la misma frase. Y tú puedes buscar eso en tu propio estudio del libro, que dice,
cada mini libro. Estas son las generaciones comienza así. Y también mencioné la semana pasada, hace 2 semanas, que las genealogías al principio del libro también tienen una estructura muy, muy perfecta, muy poética, ¿no? Y precisamente la historia de Noé encontramos en la mitad entre Adán y Abraham. Y puedes adivinar cuántas generaciones serán antes y después del diluvio. Pues son 10 también. No sé si tenemos una diapositiva que podríamos mostrar en la pantalla. Tengo las generaciones. No sé si se puede mostrarlos. Así se ve. Las 10 generaciones hasta Noé. Y luego tenemos el diluvio. Y luego tenemos 10 generaciones hasta Abraham. O sea que un equilibrio perfecto. Y un simbolismo de perfección, de completar, ¿no? 10 generaciones antes y después. Pero hoy vamos a entrar un poquito en esta pregunta, ¿quién es este héroe, ¿no? Este protagonista de la primera parte de Génesis, este hombre que se llama Noé. ¿Por qué fue elegido por Dios? ¿Y con qué propósito? ¿Y qué relevancia tiene su vida para tu vida? Y vamos a leer el texto, pero antes de entrar en el texto, quiero mencionar algo acerca de esta historia. Si tú, por ejemplo, tomaras un curso de literatura antigua en la Universidad de Granada, por ejemplo, tal vez te sorprendería encontrar que casi todas las culturas antiguas del mundo tienen una historia de una gran inundación, de un gran diluvio, ¿no? Que acaba con la población humana. De hecho, algunas de estas historias antiguas comparten algunos de los mismos detalles que tiene la historia en el libro de Génesis. Y en concreto quiero mencionar que hay 2 historias que provienen de la misma región del Medio Oriente, de Mesopotamia, que comparten muchos elementos en común. La primera historia, tal vez te acuerdas si has estudiado algo en la historia, que se llama el poema de Gilgamesh. La poema de Gilgamesh. Y esta es una narración en verso sobre un rey, Gilgamesh, y está basado en 5 poemas sumerios que constituyen la obra épica más antigua conocida. Se estima o piensa la gente que esta escritura es escrito por cierto en cuneiforme, tiene dato como 2000 años antes de Cristo. Y la segunda historia, que es muy parecido, de hecho está basado casi en el primero, se llama el Atrahasis y fue escrito alrededor de 1600 años antes de Cristo. Y eso también tiene una narración de un gran diluvio con muchos detalles y elementos parecidos a lo que encontramos aquí en Génesis. Y ahora, de hecho, quiero mencionar algunos de los detalles, similitudes, ¿no?, que tienen estas 2 historias. Vamos a poner rápidamente 9 en la pantalla. Vamos a pasar por 9 detalles, similitudes que tienen estas antiguas historias con el libro de Génesis. En primer lugar, tienen un hombre protagonista. En segundo lugar, tienen un diluvio a nivel general que causa mucha destrucción. En tercer lugar, hay un dios o dioses que mandan a este protagonista hombre construir un arca. Cuarto detalle, en todas estas historias antiguas también hay animales y bienes que entran en este arca. Quinto,
el arca flota sobre las aguas del diluvio, ¿no? Sexto, el hombre envía pájaros para probar si las aguas han retrasado, ¿no? Y séptimo, el arca al final recala en la cima de una montaña. Octavo, el hombre sale salvo, ¿no? del arca. Y noveno, el hombre hace sacrificio para agradar, en el caso de esas historias antiguas, de agradar a los dioses del Medio Oriente. Y no sé para ti cómo lo ves todo eso. Para mí es sorprendente, ¿no? Estas historias antiguas que comparten todos estos detalles con la historia de Noé que tenemos en Génesis. ¿Cómo entendemos eso? Y creo que hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los profesores eruditos liberales, no creyentes de una universidad secular, dirían que, bueno, esa es prueba de que el relato que tenemos en Génesis es solo otro mito antiguo, ¿no? Que Moisés encontró, ¿no? O había escuchado y decidió incluir, ¿no? Cuando escribió su libro de Génesis. Es decir, que Génesis 6 a 9 es básicamente otro mito antiguo del Medio Oriente, pero no tiene base en la realidad. Eso es una opción. Pero hay otra opción también. Y para explicar la otra opción, quiero contaros una historia. Hace 89 años, en el mes de septiembre de 1931, dos amigos que también eran profesores de literatura en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, una de las universidades más prestigiosas del mundo, una noche salieron a caminar y charlar. Y estaban charlando sobre un tema que los dos amaban muchísimo y de los dos eran expertos. Tengo aquí en la pantalla dos fotos de esos dos hombres. Sus nombres eran, a la izquierda se ve, J.R.R. Tolkien y a la derecha, C.S. Lewis. Los nombres tal vez reconoces, ¿no? Tolkien es autor del famoso Señor de los Anillos y C.S. Lewis también es un autor muy, muy conocido, escribió las historias de Narnia. Entonces, esa tarde, en septiembre de 1931, C.S. Lewis, que todavía no era creyente, estaba preguntando a Tolkien sobre su fe, su perspectiva sobre la Biblia y sobre Jesús. Y Lewis le dice a Tolkien, yo no puedo entender qué significado podría tener para mi vida la muerte y la resurrección de este hombre Jesús, porque estos eventos de Jesús ocurrieron desde hace mucho tiempo, hace 2000 años. ¿Cómo pueden ser estos eventos de un hombre del Medio Oriente hace 2000 años relevante para mi vida hoy? Y la respuesta de Tolkien era muy interesante. Y para resumirlo, porque era una conversación muy larga, Tolkien respondió, mira, el Evangelio funciona de la misma manera que las historias antiguas, estos mitos que C.S. Lewis había estudiado al fondo, amaba, conocía bien, y la verdad es que Lewis no tuvo ningún problema en dejarse conmover, ¿no? Por esos antiguos mitos y leyendas. Incluso Lewis había admitido que todos estos mitos y historias antiguas le dieron una sensación de alegría. Y tocó algo en su corazón que despertaba un anhelo, ¿no? Pero, respondió Luis, pero todo eso son mentiras. Sí, mentiras respiradas a través de la plata, ¿no? O sea que son hermosas,
pero no son ciertas. Y la respuesta de Tolkien, que era muy interesante, Tolkien responde a Lewis, no es cierto, no son totalmente mentiras. Más bien, estas historias antiguas de tantas culturas distintas tienen elementos de la verdad. Tienen aspectos, detalles que vienen de una historia real. Son, dijo Tolkien, ecos o recuerdos de la verdad que Dios originalmente había dado a conocer a su pueblo. Es decir, que en todos estos mitos antiguos hay recuerdos del mundo precaído, ¿no? Recuerdos de un paraíso, recuerdos cuando el mundo no fue como lo encontramos hoy, manchado por el pecado, la rebelión humana. Y en la mayoría de estos mitos antiguos también hay una sensación de vergüenza, de tragedia, de fracaso, debido a la fragilidad de nuestro mundo actual. No solo eso, pero también en estos mitos antiguos hay indicios de redención, de cómo un día todo va a ser arreglado. Y luego Tolkien le dijo esto a Lewis, y eso para mí es la segunda opción. Le dijo a Lewis, el Evangelio de la Biblia es el único verdadero mito, es la gran historia antigua de donde vienen todos los demás. Esta conversación entre Lewis y Tolkien fue mucho más profundo que eso y de hecho, según el registro de Lewis, duró hasta las 3 de la madrugada. Pero también es interesante que fue un punto de inflexión en el viaje espiritual de C.S. Lewis. Y fue solo unos días después que Lewis llegó a entregar su vida a Cristo y se convirtió en creyente en Jesús. Entonces, ¿por qué cuento todo eso? Esta historia de 2 profesores de Inglaterra, porque cuando vemos estas similitudes entre otras historias antiguas y la Biblia, la segunda opción es entender, como entendieron bien al final estos 2 expertos en literatura antigua, que todo eso son ecos de verdad. Es como un niño que había escuchado una historia de sus padres, luego cuenta la misma historia, pero tiene los detalles confundidos y tiene los datos y las fechas y cosas mezclados, ¿no? E incluso cuando comparamos, por ejemplo, estas 2 historias que he mencionado, Gilgamesh y Atrahasis, encontramos algunas diferencias muy importantes. Y rápidamente también quiero poner en la pantalla 9 diferencias entre estas 2 historias. Bueno, las historias del Medio Oriente, Gilgamesh y Atrahasis, y lo que tenemos en la Biblia de Noé. En primer lugar, detalles pequeños, pero tal vez importantes. Por ejemplo, el tamaño y forma del arca. En esos relatos de Mesopotamia son de dimensiones de un cubo, que ya sabemos, un cubo no es muy de forma adecuada como barco, ¿no? Segundo detalle distinto, la duración del diluvio. En esos 2 relatos antiguos dicen que el diluvio tardó 7 días, pero en la Biblia tenemos esta cifra de 40 días, ¿no? Un tiempo más largo. 40 veces es usado de manera simbólica, pero obviamente más largo que 7 días, ¿no? Luego, todos los demás que voy a mencionar, para mí son las diferencias más importantes. ¿Por qué? Porque son diferencias teológicas. Y eso es el punto clave para mí. En esos relatos de Gilgamesh y Atrahasis, no hay un solo Dios, hay muchos dioses. Politeísmo, ¿no? Dioses muy humanos. Cuarto, tomaron la decisión de enviar un gran diluvio, según estos relatos antiguos, para detener el crecimiento de la población humana. No era como dicen en la Biblia, un juicio de Dios, ¿no? En contra de la corrupción y pecado del hombre.
De hecho, el crecimiento de la población humana siempre en la Biblia es una bendición, no es una maldición. Quinto, no están de acuerdo los dioses. Hay incluso una pelea, ¿no?, entre los dioses, y por eso uno de los dioses decide decir algo al protagonista, el hombre, y salvar por lo menos uno, ¿no? En contraste, la Biblia tiene claro que no, eso es plan de Dios, que Dios elija a Noé y su familia y habla y comunica con ellos para salvarlos, ¿no? En el séptimo, los dioses, al final, en estos relatos antiguos, son incapaces de controlar el diluvio. Se va de la mano, pero en el relato bíblico, Dios tiene control total sobre su juicio, ¿no? Octavo, al final del diluvio, los otros dioses están sorprendidos que un hombre había sobrevivido porque no sabían, ¿no? En contraste, el relato bíblico es el plan y voluntad de un Dios todopoderoso, ¿no? Y por último, en los relatos antiguos de Mesopotamia, corren todos los dioses hacia el sacrificio, ¿no?, de que hace este hombre, porque están hambrientos, ¿no? Y el sacrificio es como su alimento, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a ver en tiempos después, hablando de esta historia, que realmente Dios agrada el sacrificio de Noé por lo que sale de su corazón, ¿no? Bueno, todo eso nos lleva al texto de Génesis capítulo 6. Y a esta pregunta, ¿no? ¿Quién era este hombre Noé? ¿Por qué fue elegido por Dios? ¿Y con qué propósito? Voy a leer Génesis capítulo 6, empezando en versículo 9, pero primero quiero orar. Padre Santo, gracias por este gran registro que tenemos, que es tu palabra. Sabemos que hay, en muchas generaciones, Señor, incluso la gente no tenía acceso a tu palabra. Y de hecho tenemos tu palabra en nuestras manos por el sacrificio de vidas, de personas que han entregado su vida para traducir y hacer disponible, Señor, tu palabra en nuestro idioma. Gracias, Padre, por este gran privilegio. Ayúdanos en entenderla, porque es muy profunda y sin tu ayuda, Señor, son solo palabras. Que en el día de hoy, Señor, sea tu palabra para transformar nuestra vida y para que podamos conocerte mejor y servirte mejor como el único verdadero Dios. Oramos en tu nombre. Amén. Génesis capítulo 6, voy a leer empezando en versículo 9. Dice así: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Voy a parar ahí antes de continuar con la lectura y preguntar, ¿qué significa esto? Que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Porque es que en el versículo antes, en versículo 8, dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué significan esas palabras? Justo, un varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Eso significa que Noé no fue afectado por el pecado original? Fue como, por algún milagro, escapó, ¿no?, de la maldición de pecado, que el gen particular del pecado se le había saltado cuando nació. No lo creo. Realmente las dos palabras, ¿no?, justo y perfecto, que usa la Biblia para describir a Noé en versículo 9 son sinónimos. Eso es la poesía hebrea, ¿no? Es una repetición, dos palabras que se usan intercambiando una palabra con la otra en casi todo el Antiguo Testamento para describir a alguien que tiene una buena relación con los demás y con Dios. La palabra opuesta en el original describe una persona a la que otros han acusado, ¿no?, de ser un testigo falso o una persona injusta o
o mezquina. Entonces, el contrario, el hombre perfecto en el vocabulario de la Biblia es alguien que es considerado honorable, justo, imparcial, de buena reputación en la sociedad. De hecho, la Biblia usa estas mismas palabras, justo y perfecto, en otros lugares en el Antiguo Testamento para describir otros seguidores de Dios, que tampoco eran personas sin pecado. Dos ejemplos serían en el libro de Job, también en el libro primer libro de Samuel. Esas palabras se usan para describir a Job y a David, ¿no? Pero sabemos, ¿no? Por leer estas historias, estos relatos, que ni Job ni David eran personas perfectas, sin pecado. Sus faltas están claramente registradas en la Biblia, pero eran conocidos los dos como hombres honorables, de buena reputación en su mundo, en buena relación con los demás y con Dios. Hay una traducción de la Biblia que se llama La Palabra, que traduce el versículo 9 de esta manera: Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Me gusta mucho esta paráfrasis, ¿no? También la Nueva Versión Internacional traduce este versículo como esto: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Entonces, dice al final del versículo 9, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y eso es el tema que quiero profundizar hoy. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Porque eso es un refrán repetido en la Biblia para describir a alguien que disfruta de una relación íntegra con Dios. Y parte de lo que eso significa, por lo menos, caminar con Dios, encontramos en los siguientes versículos. Dice que engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa caminar con Dios? Primero, caminar con Dios, como hizo Noé, es rechazar la corrupción de este mundo. Está repetido 3 veces en 2 versículos, ¿no? Cuando se repite una palabra en la palabra de Dios es porque debemos prestar atención. Dice, corrompió la tierra, estaba corrompida, había corrompido. Eso es la descripción del mundo de Noé. Y vemos que Noé era un hombre distinto. En los días de Noé el mundo estaba lleno de corrupción, de violencia, y esas palabras implican todo tipo de deshonestidad, avaricia, pecado sexual, violencia, amar a la guerra, el asesinato. Así era el mundo de Noé. Pero Noé decidió ser distinto, separarse de la corrupción que lo rodeaba. Y ahora quiero preguntar, el mundo de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves muy distinto? Como dijo el holandés en este vídeo, ¿no? Que él veía el mundo parecido que el mundo de Noé. Pues tal vez no es tan corrompida la tierra, no lo sé, pero es cierto, ¿no? Que la deshonestidad, egoísmo, avaricia, se consideran normales, ¿verdad? Está bien, si dices una mentira, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando sea una mentira piadosa, ¿no? Si quieres cambiar un poquito en la declaración de la renta, si quieres engañar un poquito, no pasa nada, todos lo hacen.
Está bien si usas tu dinero solo para beneficio propio, porque es el tuyo. Eso es la base del capitalismo, ¿no? Y el pecado sexual, ¿qué hay? Es normal. Llamamos el mal bueno. Eso me hace recordar, tuve una conversación con uno de mis vecinos otro día, y la madre dijo, no sé cómo entramos en este tema, la verdad, pero la madre me dijo, mira, yo le dije a mi hija, no debes casarte hasta que primero vives juntos con tu novia por un tiempo, para probarlo, ¿no? Hermano, ese es el mundo en que vivimos. En lugar de seguir el plan de Dios en todas las áreas de la vida, el reino de Dios, de armonía y bondad, pues seguimos nuestro propio plan, ¿no? Inventamos nuestras propias reglas y es fácil, incluso como creyente, caer en la corrupción de este mundo, ¿no? A veces tú y yo caemos en otra trampa cuando pensamos en ser justos. Y eso tiene que ver con entender la palabra justa o justo o perfecto, relacionado solo con el comportamiento, con la externa, ¿no? Comportamiento santa. Por ejemplo, confeccionamos una lista de reglas, ¿no? No beber, no fumar, no decir malas palabras, no mirar un vídeo de mala influencia, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y quiero decir una cosa, todas esas cosas, reglas, pueden ser buenas obras. Pero cuanto más lees la Biblia, más aprenderás de que este punto de vista sobre qué es la justicia y la perfección, como está definida aquí, no es la definición bíblica. La definición bíblica siempre va más allá del comportamiento, de seguir una lista de normas. La verdadera justicia, bíblicamente hablando, es algo interno. Es un cambio que comienza en tu corazón, no con una lista de reglas. Un cambio que te hace tener un amor genuino para Dios. De tener un amor genuino para tu prójimo. Y eso sí debe producir buenas obras. El hecho es que todos nosotros nacemos con una ADN defectuoso. La enfermedad del pecado, ¿no? Incluso Noé. Y en el caso de Noé, eso lo veremos en los siguientes capítulos. Y el problema es que en nuestro propio poder somos incapaces realmente de cambiar nuestros corazones, de producir una transformación interna. Y es por eso que el profeta Isaías dice esas palabras muy fuertes, que toda nuestra justicia son trapos sucios en comparación con Dios. Dice en Isaías 64, versículo 6, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y el mensaje de la Biblia es que hay una sola manera en que podamos experimentar un cambio de corazón. Y es recibir una justicia que no es nuestra. Recibir una justicia desde fuera, una justicia que Dios nos ofrece por fe. Y con Noé no era distinto. Noé también en su día esperaba las promesas de Dios, la simiente prometida a su bisabuela, el Mesías que iba a aplastar la cabeza del serpiente. Él esperaba todo eso y confiaba en Dios, caminaba en Dios por fe.
De hecho, lo dice en Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento, dice así. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, es decir, que se separó de la corrupción del mundo y fue hecho heredero de la justicia, justo, varón justo, que viene por la fe, dice. Dice en este capítulo, Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Pero este caminar, esta relación por fe que tuve con Dios, no significaba que su vida fuera fácil. No, de hecho, el contrario. Su relación con Dios lo llevó a algunos desafíos muy grandes en su vida. Y eso podemos ver empezando en versículo 13. Dice en versículo 13 de capítulo 6 de Génesis, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué significa caminar con Dios? La segunda cosa que vemos en esos versículos es que Noé recibe de Dios la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Porque Dios le dice en versículo 13, dijo pues Dios a Noé. Ahora no nos da los detalles de cómo eso fue, ¿no? Que fue una revelación por fuego, por palabra. Nosotros tenemos la gran ventaja, ¿no? De tener la palabra de Dios escrita, ¿no? Y muchas veces por el Espíritu de Dios nos hace avivar, ¿no? La palabra de Dios en nuestras vidas. Pero Dios le dice a Noé en versículo 13 que va a venir un juicio. Y luego Dios repite este mensaje en versículo 17, el último versículo que hemos leído, que va a destruir, que va a llevar a toda carne por un diluvio, ¿no? Y sabemos por sus acciones que no solo recibió la palabra de Dios, también creó la palabra de Dios. Eso sabemos por sus acciones, pero también podemos suponer que Noé predicó esta palabra de advertencia, de juicio, ¿no? Que había recibido de Dios. Ciertamente predicó el mensaje por sus acciones, ¿no? De construir un arca. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar lo que la gente pensaba de Noé? Lo que la gente decía y hacía, ¿no? Al ver Noé construyendo un arca en su jardín, ¿no? La locura de Noé. Noé, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es locura, es algo estúpido, es algo increíble. Eres un tonto, Noé.
A otros tal vez con una estrategia más teológica, ¿no? Se acercan a Noé y dicen, Noé, mira, 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 tú siempre dices que Dios es bueno, que Dios es creador de todo. ¿Por qué Dios destruiría todo lo que había creado? No tiene sentido. Tú me dices que Dios es un Dios de misericordia. Eres incoherente, Noé. Y así, si lo piensas bien, Noé sufrió el ridículo ante sus amigos y vecinos y su sociedad. Seguramente era la vergüenza, ¿no?, de quienes lo rodean. Hermanos, quiero decir una cosa, que como creyentes, hay tiempos, a veces, tú y yo tenemos que ser vistos ridículos a los otros de otra persona. Simplemente porque escuchamos y creemos la palabra de Dios. Hombre, yo pensaba que fuera una persona inteligente, ¿no? ¿Cómo puedes creer eso de la Biblia? Es una locura. Es una estupidez. Es increíble. Eres un tonto. ¿Cómo puedes creer en vida eterna y castigo eterno? Eso no es de Dios. Dios es un Dios de misericordia, ¿no es así? No sé si alguno de vosotros habéis tenido conversaciones como estas. Yo sí. Y son momentos difíciles. Pero dice la palabra de Dios que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Tercera cosa, caminar con Dios a veces significa emprender tareas difíciles. Emprender tareas difíciles. Por cierto, nosotros no hablamos mucho de codos hoy en día, pero las dimensiones del arca que Dios pide a Noé a construir sería un desafío como ningún otro desafío en su vida. No estamos hablando de un proyecto de verano, ¿no? Construir una arca de estas dimensiones, bueno, en el vídeo que vimos al principio, ¿no?, de este hombre holandés, pasó unos 20 años en construir su arca, ¿no? Y eso que su arca era la quinta parte del tamaño del arca de las dimensiones bíblicas, ¿no? De hecho, es interesante porque hay un hombre en mi país, bueno, yo creo que es de otro país, pero ahora vive en Estados Unidos y está construyendo un arca de tamaño, de dimensiones bíblicas, y en realidad es un proyecto ridículo, ¿no? Aquí se ve un poquito en la pantalla el arca que está en el estado de Kentucky. Eso le costó 4 años en construir, 3 años de planificación, 4 años en construcción, con constructores profesionales y $100 millones. $100 millones para construir eso. Es decir, que Noé y su familia fueron dados una tarea enorme, difícil, construir este barco monstruoso, ¿no? Versículos 14 y 15. El tamaño de un campo de fútbol de largo y la mitad del campo de fútbol de ancho. Y luego llenarlo con alimentos, dice en versículo 21. Y sin duda, muchas veces Noé, si fuera hombre de sangre y carne, seguramente tenía ganas de detenerse, de darse por vencido, de tirar la toalla y decir, hombre, eso es demasiado. Dios no puede pedir eso de nadie. Ya no tengo ganas. Tiene que ser un camino más fácil. Pero no, Noé perseveró.
se mantuvo firme, recibió, creó la palabra de Dios y lo puso en práctica y probó sus creencias en sus acciones. Hermanos, a veces como creyentes, Dios nos llama a tareas difíciles. ¿Y cómo va a ser para ti? No lo sé. Porque la historia de cada persona es distinta. Dios es un autor infinitamente creativo y no hay dos historias que Dios está escribiendo en las vidas de las personas que sean iguales. Pero yo sé esto, que seguir a Jesús tiene un precio. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 9 y versículo 23, Lucas 9, 23. Jesús, hablando a sus discípulos de su muerte, ¿no? Dice a todos sus discípulos, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, va a ser una vida fácil y de mucha recompensa. No dice así. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es palabra de Jesús. Hermanos, caminar con Dios. La vida cristiana se define a veces por hacer tareas difíciles. Y puede ser en cualquier ámbito de tu vida, podría ser en tu trabajo. Porque dice la palabra que debes trabajar como si estuvieras trabajando para Dios. ¿Tú trabajas así? Podría ser en tu familia. Porque estamos llamados a criar a nuestros hijos para conocer y amar a Dios. Hermanos, eso no es fácil. Podría ser en tu día a día, ¿no? El llamamiento de Dios de proclamar las buenas nuevas de Jesús en tu entorno, con tus amigos, con tus vecinos, no es fácil. Para algunos de vosotros, el llamado de Dios puede ser incluso renunciar a un sueño que tienes para recibir otro mejor de Dios. O renunciar hasta tu patria para dejar a tus padres y tus familiares y ir a otro lugar para proclamar el Evangelio de Jesús. Caminar con Dios es emprender tareas difíciles, pero no solo tareas difíciles. Cuarto, caminar con Dios es ser llamado a tareas imposibles. Dice en versículos 19, Dios, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dice a Noé, traiga dos de cada animal. Cada animal conocida en tu experiencia. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Dios? Eso no es una tarea difícil, eso es una tarea imposible. Exactamente, efectivamente. Dios le dio a Noé una tarea que era por fuerza humana imposible. De modo que si Dios no aparece y no lo hace, eso va a ser un fracaso.
Hermanos, como creyente en Jesús, Dios te llama no solamente a tareas difíciles, también a tareas imposibles. La esencia del Evangelio de Jesús es que sin Jesús mismo estás condenado al fracaso. El Evangelio nos llama a ti y a mí a hacer cosas que están más allá de nuestro poder natural. El llamamiento básico del Evangelio es morir, acabamos de leerlo, morir a ti mismo. Hermanos, eso no es natural. El llamamiento del Evangelio es perdonar a alguien. Bueno, sí, eso puedo hacer una vez, dos veces, 7 veces. Señor, ¿cuántas veces? 70 veces 7, dice Jesús. Hermanos, eso no es natural. No es posible en nuestro poder natural ser generoso en tiempos de crisis económica mundial. Eso no es natural. Plantar una iglesia en un país secular, ateísta, no es natural, hermanos. Si Dios no aparece, si Dios no lo hace, estamos condenados al fracaso. Caminar con Dios es ser llamado a hacer lo imposible. Por cierto, salté un versículo y con eso quiero terminar. Si estabas prestando atención, eso fue una prueba. Salté versículo 18, que dice así, Dios hablando a Noé, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré mi pacto contigo. Hermanos, por primera vez en la Biblia nos encontramos con esta palabra tan maravillosa, tan asombrosa, tan poderosa, tan eterna, esta palabra maravillosa que se llama pacto. El pacto que Dios establece con Noé. Y cada pacto en la Biblia es una sombra. Es una promesa de un futuro pacto. Y ese futuro pacto viene a través de Jesús. Esta alianza con Jesús. Y lo que vemos en este versículo, en capítulo 6 de Génesis, es que Dios toma la iniciativa en este pacto. Noé no ha hecho nada todavía. Y Dios inicia el pacto con Noé. Es de su propia gracia, su propia buena voluntad. No es por ninguna cosa que ha hecho Noé. Segundo, en este pacto con Noé, Dios promete rescatar a Noé y a su familia del juicio venidero. Porque dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tu familia. Y tercero, vemos en este pacto con Noé que Dios también requiere una respuesta de fe y obediencia de Noé. Y de hecho eso es la última frase, ¿no? El último versículo de capítulo 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Como evangélicos, nos encanta citar Efesios capítulo 2, ¿no? Versículos 8 y 9, y con buena razón porque expresan tan claramente la naturaleza del pacto de Dios, ¿no? Que somos salvos. ¿Cómo sale? En versículo Efesios 2, 8 y 9 dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así, en este versículo vemos la iniciativa de Dios. Vemos el rescate de Dios del juicio.
Pero muchas veces olvidamos leer el siguiente versículo, porque versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es la respuesta al pacto de Dios. Hermanos, mi esperanza para ti y para mí es que cuando vemos la vida de Noé, y vamos a profundizar a las 2 siguientes semanas, vamos a examinar más al fondo su historia, que cuando tú ves a Noé, no piensas en Noé como un superhéroe, un extraterrestre, un hombre que era tan distinto, tan diferente que nosotros, sino un hombre que creía y confiaba en su Dios, quien caminaba con Dios y quien Dios bendijo con un pacto eterno, seguro, que no podía ser roto. Porque tú y yo como creyentes tenemos todo lo que Noé tuvo para caminar con Dios y aún más. Porque tenemos un nuevo pacto, tenemos el cumplimiento del pacto de Noé. Y eso es por fe en Jesús. Porque Jesús es el único, es el único que vivió la vida justa y perfecta, que nosotros no pudimos vivir. No solo en comportamiento, también en pureza de corazón. Jesús era el único, y Jesús es el que murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y Jesús, hermanos, la buena noticia del Evangelio, Jesús resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día, y esa es la base de nuestro pacto con Dios. Gracias, Señor, por esta historia tan antigua y tan verdad. Señor, muéstranos cómo caminar contigo. Padre, en estos días de confinamiento, de estar encerrado en casa, de estar harto y cansados, de no poder salir a la calle, de haber perdido nuestra libertad de alguna manera, Señor, pido que tú nos das la verdadera libertad, que es un caminar estrecho contigo. Señor, ayúdanos a ver lo que es. Ayúdanos a creer y obedecer a base de fe, Señor, en tu hecho terminado en la cruz de Calvario. Señor, pedimos en tu nombre y por tu Espíritu. Amén.